Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando en esta tarde, ¿cierto? De un nuevo capítulo de estas tertulias culturales que la Dirección de Vinculación con el Medio está llevando a cabo, con diferentes expertos en diferentes áreas del quehacer cultural, en concordancia siempre con nuestros elencos artísticos universitarios. Hoy es el turno de la música de cámara y puntualmente de las cuerdas. Por lo mismo damos la bienvenida a nuestro invitado, que es el doctor en artes musicales y destacado chelista venezolano Germán Marcano. Es un reconocido chelista venezolano, graduado en Inglaterra con reconocimientos como joven músico del año 1980, de la Sinfónica de Reading y Premier Prix de Guildhall School of Music. En 1997 obtuvo el grado de doctor en artes musicales con mención, ejecución y dirección orquestal de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Durante su estadía, Marcano fue cello principal, invitado en la Madison Symphony Orchestra. Ha realizado estrenos mundiales de obras de reconocidos compositores venezolanos como Modesto Bor e Inocente Carreño. Asimismo, Marcano ha dictado charlas y clases magistrales en diferentes universidades norteamericanas, como también en Brasil, Puerto Rico y Aruba. Entre sus publicaciones se da cuenta de un catálogo de obras latinoamericanas para cello, como por ejemplo la suite para cello y piano de Modesta Bor y las obras para cello de Juan Bautista Plaza. En su larga carrera como director ha actuado también con la Sinfónica de Miranda, Juvenil de Mérida, y los ensambles de chelos del Madison Summer Cello Institute en los Estados Unidos, y el ensamble Prieto de Ecuador, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor en la ciudad de Miami, en el Carlos Music and Art School. Sin más preámbulo, démosle una calurosa bienvenida, por favor, a nuestro invitado, con quien hablaremos el rol de la música de cámara latinoamericana como aporte importante al acervo cultural de la humanidad. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Yo muy contento de estar con ustedes compartiendo esta tarde en estas charlas y viendo tantas personas queridas que veo que están allá en Chile y que están bien tratados y que están haciendo un aporte importante ya a la cultura chilena, pues, allá donde estén ustedes. Eh, bueno, muchísimas gracias a la Universidad de la Frontera, por supuesto, por esta oportunidad que me da de poder hablar de estas dos pasiones mías, la música de cámara y la música latinoamericana. Y bueno, mi agradecimiento específico a la señora Paula Olave Müller, a Mauricio Pavés, por supuesto, a Daniela, y sobre todo a mi querido amigo Jorge Luis Espinosa, quien sirvió de puente entre nosotros y me recomendó para esta tarea. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir un poco la pantalla para poder hacer mi presentación. Bueno, quisiera como que, bueno, ya Mauricio me presentó. Para los que no me conocen, yo soy chelista venezolano, estudié en Inglaterra, en Estados Unidos, tengo un doctorado en la Universidad de Wisconsin, tengo más de 35 años de experiencia en la ejecución de mi instrumento como solista, como camerista, como músico de orquesta y como docente del cello y de la música de cámara fuera y dentro de mi país de origen. Acabo en el último año realizamos un lanzamiento de un catálogo de música latinoamericana para cello, el cual se puede conseguir en las páginas de Sphinx Organization en Estados Unidos y de Cello Velo. Es un documento bastante importante para el repertorio, ya que hay cerca de 2.300 obras escritas para cello de distintos países de Latinoamérica nada más. También, bueno, fui miembro del Cuarteto de Cuerdas Río Reina, con el cual hice una grabación comercial de música latinoamericana también. Y tengo algunas grabaciones tanto clásicas como de un proyecto mío especial que combina mi pasión de música latinoamericana, de música venezolana en este caso, con la música de cámara. Un par de proyectos en los cuales el cello es pionero pues, en la presentación de la música venezolana. Entonces, bueno.
Yo quisiera empezar haciendo algunas aclaratorias con respecto a los conceptos a los cuales me voy a dirigir en esta charla. Etiquetar de una manera precisa algún proceso en el desarrollo de las corrientes artísticas siempre ha sido un tema complejo, controversial y a veces hasta polémico. Cuando en el arte pictórico y en la arquitectura nos referimos a los clásicos, estamos remontándonos a la antigua cultura griega. Pero en la música nos referimos a los clásicos como Haydn, Beethoven y Mozart, finales del siglo XVIII. El movimiento musical de comienzos del siglo XX, denominado como impresionismo, representado por la música de Ravel y de Debussy, toma su nombre de la corriente pictórica de Renoir, Monet, Gauguin, pero nunca fue aprobado por dichos compositores. El romanticismo literario se ubica hasta mediados del siglo XIX, pero Richard Strauss es un compositor romántico que vivió hasta casi mediados del siglo XX. El neoclasicismo en música incluye compositores como Prokofiev, quien también vivió en el siglo XX, pero en la pintura, el neoclasicismo fue un estilo que surgió en el siglo XVIII. Aún es polémico entre muchos autores si la figura de Beethoven pertenece o al periodo clásico o al periodo romántico de la música. Y inclusive entre los mismos artistas y compositores, para Richard Wagner por lo menos, su contemporáneo Brahms era un compositor clásico y hasta decadente, pero sin duda alguna Brahms es uno de los gigantes del movimiento romántico alemán del siglo XIX. Los términos música de cámara y música latinoamericana no escapan a estas confusiones. Y es por esto que, lejos de yo querer llegar a una conclusión clara sobre su definición, quisiera abarcar todas las corrientes posibles que me permitan ser amplio e incluyente en mi exposición. El término música de cámara tiene infinidad de definiciones. Históricamente se denomina música de cámara a aquel género que era ejecutado en salas pequeñas de los palacios del siglo XVIII. A esto se le suma que era música con pocos instrumentistas, al menos dos, y por ende su volumen no era tan fuerte. Aunque el concepto aún sigue teniendo vigencia, hoy en día la música de cámara es presentada en grandes salas de concierto. Y los instrumentos involucrados van desde dos hasta ensambles completos, incluyendo vientos metales, cuya sonoridad es evidentemente muy potente para espacios pequeños. El concepto de música de cámara como música para espacios pequeños también pudiese aplicarse a instrumentos solistas, como recital de piano, violín o cello solo. Pero en realidad esta categoría generalmente se denomina música instrumental, lo cual también genera confusión porque la música de cámara también es un género instrumental. Para los entendidos, el concepto de música de cámara se refiere a aquella en la cual la música se interpreta sin director. Esta es una verdad a medias, ya que tenemos orquestas de cámara que a veces tocan con director e inclusive tienen directores titulares. Otro concepto al cual se refiere este término es que la música de cámara es aquella en la cual cada músico toca una partitura diferente. Contradictoriamente, existen las orquestas de cámara en las cuales existen filas de instrumentos que tocan la misma parte. La obra Metamorfosis de Richard Strauss para 23 instrumentistas de cuerda, en la cual todos tocan partes diferentes, pero en realidad la conformación es de una pequeña orquesta de cuerdas. Para los que hemos practicado la música de cámara por mucho tiempo, este concepto se refiere a la música en la cual se produce una interacción entre los ejecutantes, en la cual se toman decisiones importantes para llegar a una unidad de criterio. Sin embargo, muchas veces vemos como para algunos conciertos, y en especial algunos eventos, se unen grupos a tocar quienes prácticamente no tienen ensayo y simplemente se entienden en las cosas esenciales antes de tocar. Este tipo de enfoque, que es muy común, además de lo que nosotros llamamos tigres o geeks, también pasa cuando un par de solistas famosos se unen a tocar sonatas prácticamente con un solo ensayo. He visto como en algunas instituciones la cátedra de música de cámara está conformada por un pianista que acompaña al estudiante en la obra que esté preparando en el momento. A pesar de que en el mejor de los casos el resultado final ciertamente tiene un criterio de interpretación,
Este está basado en las instrucciones que da el maestro pianista al alumno y está muchas veces lejos de una interacción entre artistas. De estos conceptos, definitivamente los que menos comulgan con mi forma de pensar son los últimos dos. Aquella música que se prepara o no, con poco tiempo, o aquel acompañamiento de un profesional a un estudiante. Esto no quiere decir para nada que yo esté en contra de esas actividades. Todo lo contrario, de ellas pueden salir cosas muy buenas, pero para mí es difícil catalogarlo como música de cámara en esencia. Quisiera también hacer una mención al tema de que si la música de cámara es únicamente aquella que está escrita en la partitura. Si bien la notación musical le da permanencia a la obra de quien la escribe, la situación de hacer música en grupos pequeños con preparación previa y acuerdos establecidos no es solo aplicable a la música escrita. Algunos grupos de cámara contemporáneos latinoamericanos no utilizan partitura, no solo porque los acuerdos ya estaban establecidos y memorizados entre ellos, sino que el elemento improvisatorio es una parte esencial de la propuesta. Igualmente, el término música latinoamericana es amplio y a veces algo confuso. Antes de plantear algunas definiciones, les invito a escuchar un par de ejemplos musicales muy diferentes. El primero, escuchemos ahora el segundo. Bien, definamos entonces, la música latinoamericana puede ser música creada por compositores latinoamericanos o puede ser música basada en ritmos y géneros latinoamericanos. Me gustaría poner en perspectiva un poco lo que acabamos de escuchar en comparación con los conceptos mencionados. Evidentemente, la primera pieza que escuchamos está escrita en un estilo abstracto y muy académico, mientras que la segunda incita al baile típico de la región caribeña latinoamericana. Probablemente les sorprenda que la primera pieza fue escrita por un compositor ecuatoriano, Mesías Mayhuasca, y la segunda fue escrita por George Gershwin, compositor norteamericano, de abertura cubana. Como esta obra de Gershwin podemos encontrar ejemplos en la música de Aaron Copland, de los Estados Unidos, o hasta de Darius Milhaud, en francés. Para esta presentación yo voy a tomar sobre todo la primera definición como mi guía. La música latinoamericana es aquella producida en Latinoamérica por compositores nacidos en esta tierra o que hayan vivido parte de sus vidas en latitudes. En Latinoamérica encontraremos compositores que basan su estilo musical en conceptos académicos, mientras que otros reciben una fuerte influencia de su entorno musical regional. Dicho esto, me gustaría comentarles y brindarles ejemplos que puedan ilustrar la gran contribución de los creadores latinoamericanos
que han dado al enriquecimiento estilístico de este género musical tan importante para nuestra vida cultural. Siendo entonces el término música de cámara latinoamericana tan confuso, me gustaría entonces dar una breve reseña histórica de lo que esta es y de cómo llega a nuestras tierras. A pesar de que el término música de cámara surge en el siglo XVIII, cuando pequeños grupos empiezan a tocar en los palacios de las cortes europeas, esta ha guiado la historia musical desde sus inicios. Si a ver vamos, sus orígenes pueden ser rastreados a la Edad Media y el Renacimiento, cuando grupos pequeños de músicos improvisaban acompañamientos para cantantes o tocaban entre ellos en grupos denominados consortes, usualmente para la realeza. Esta idea de la música interpretada por grupos pequeños continuó y se volvió más sofisticada durante el periodo barroco. Durante este tiempo, los compositores comenzaron a escribir pequeñas piezas instrumentales en 3 o 4 movimientos, llamados sonatas de chiesa, sonata para la iglesia, o sonata de cámara, que eran más para la corte. Con mayor frecuencia, la instrumentación era la de una sonata en trío, ¿no?, que constaba de 2 partes superiores y un continuo, ¿no?, los instrumentos que tocaban la línea del bajo y su armonización. Por lo general, esto significaba 2 violines más un cello y un clavicín. Pero a veces las partes superiores se tocaban con flauta, oboe, flauta dulce, y el continuo podía ser un fagot, una viola, un cello, un violón, zumbado a una teorba, un clavecín o un órgano pequeño. Los verdaderos comienzos de la música de cámara, como lo reconocemos, hoy surgieron en el periodo clásico de la música. ¿Y por qué no hasta el siglo XVIII? Hasta este periodo. Bueno, realmente porque en los periodos anteriores la música instrumental era con frecuencia improvisada, rara vez impresa y sin una instrumentación específica. Compositores conocidos de la época como Lully y Couperin escribieron música para la corte real francesa, que fue designada musique de chambre, pero más que todo música para la cámara del rey. Estos incluían óperas y ballets, ni siquiera música para grupos pequeños. El término aquí se usaba inicialmente no para establecer el espacio ni el tamaño de la agrupación, sino más bien para un sitio específico, la cámara o el salón del rey. Una tradición muy similar se puede encontrar durante la misma época en Alemania, donde se llamó Tafelmusik, música de mesa. No se trataba de música destinada a tocar en las mesas, por supuesto, sino más bien música para ser tocada durante las fiestas y banquetes. Una vez más, podemos ver la tradición continua de un pequeño grupo de músicos tocando en una sala para el entretenimiento de la aristocracia. Comenzamos a ver una transición de esta idea de música de cámara temprana con las obras de Johann Sebastian Bach. Bach escribió obras a trío con continuo, llamadas trío sonatas, pero también escribió sonatas para violín y para viola de gamba con clavecín, las cuales ya contaban con una parte escrita para los instrumentos, en vez del tradicional bajo continuo de la época. En la segunda mitad del siglo XVIII emerge la figura del célebre compositor austríaco Joseph Haydn, que establece 3 combinaciones instrumentales que hasta nuestros días permanecen como los ensambles más estables de la música de cámara: el cuarteto de cuerdas, el trío de piano, violín y cello, y el quinteto de vientos: flauta, clarinete, corno, oboe y fagot. Sus quintetos y octetos para vientos son hoy en día considerados como el origen de la música para bandas sinfónicas, un género instrumental que ha sido muy popular desde entonces. Estas formas de cámara tomaron una evolución importantísima en las manos de Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Dvorak, Schumann y muchos otros, quienes continuaron las formas originales y ampliaron las combinaciones hasta 6 instrumentos de la misma familia, combinándolos con piano en cuartetos y quintetos y con otras familias de instrumentos en septetos y octetos. De esta manera llega la música de cámara del siglo XX, donde el cuarteto de cuerdas sigue siendo el rey de los grupos de cámara, pero surgen combinaciones más heterogéneas de instrumentación.
La música de cámara llega a Latinoamérica de manos de los músicos que eran contratados para la educación integral de los hijos de adinerados, hacendados y gobernantes en la época colonial de este mal llamado continente. Era natural que estos músicos empezaran a juntarse entre ellos, ya sea socialmente, o pisar o hacer conciertos para los amos de las tierras conquistadas. Es importante destacar también que la iglesia, dentro de su presupuesto, contemplaba la contratación de maestros de danza para organizar sus eventos. Muchas citas que hablan de maestros de danza organizando los pases del baile de mulatas para la celebración del Corpus Christi. Si había danza, obviamente había músicos que acompañaran estos ritos. Y ya que las orquestas no existían en ese, los grupos de cámara serían los responsables de proveer la música. Tal cual como se dio en los orígenes del género de camerístico, las combinaciones instrumentales seguramente no eran homogéneas. Habría violines o flautas junto a un piano o algún otro instrumento popular de la época. Nombro más que todo violines, flautas y piano porque eran los instrumentos hasta, digamos, hasta hace un siglo o quizás menos, que eran más aceptados por las clases sociales, por las élites sociales, altas élites sociales, y hasta cierto punto la danza y la esgrima formaban parte de la educación de un ciudadano integral. El repertorio era, por supuesto, europeo, arreglado para la combinación instrumental que existiese a mano. Paradójicamente, uno de los compositores favoritos en Latinoamérica a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX fue Joseph Haydn. Por su maestría en el arte de la composición y su longevidad, Haydn vivió 77 años. En su época eso era muchísimos años. Él gozó de una fama como ningún compositor en la historia de la música. Su sinfonía, escribió 104, fueron las obras sinfónicas más populares de la época en Europa. Y arreglos de estas sinfonías para diferentes combinaciones instrumentales fueron hechos para tocar en formato de cámara. Se hicieron publicaciones de sinfonías acuartetadas para cuartetos de cuerda, precisamente para este propósito. Y se ha hallado evidencia de que estos arreglos se tocaban en las reuniones de los aristócratas latinoamericanos del siglo XIX. Las láminas que presento ahí a continuación, las que tengo allí, son fotos de partituras originales encontradas en las casas de hacendados en Venezuela. Si pueden ver las firmas de los dueños de esta música, en la parte inferior encontrarán apellidos como Palacios y Carreño, dos nombres que han sido muy importantes en la historia musical venezolana. Ya que he visto que la historia en todas las regiones de Latinoamérica es similar, me referiré a algunos casos documentados en Venezuela, ya que poseo información de primera mano de especialistas conocidos. Está bien documentado que el padre Pedro Palacios y Sojo, mejor conocido como el padre Sojo, músico formado y tío abuelo del libertador Simón Bolívar, poseía copias de cuartetos de cuerdas de Haydn y de Mozart, los cuales probablemente tocaba con otros destacados músicos de la época. De manera anecdótica, se conoce que Mariano Martí, quien fue obispo de Caracas entre 1770 y 1784, denunció ante el papado que los miembros de la congregación religiosa del Padre Sojo, conocida como los neristas por su culto al músico San Felipe Neri, eran unos vagos que en la tarde perdían su tiempo jugando bolas criollas y tocando música de cámara. Tocar música de cámara era actividad de vagos. Es muy incierto el momento en el que empiezan a aparecer obras de cámara escritas por compositores latinoamericanos. Y en el caso de Venezuela se conocen algunas obras de la época, como un dúo de violines de Juan Manuel Olivares, que vivió entre 1760 y 1797. Y posteriormente, el quinteto para piano, violín, viola, cello y contrabajo de Federico Villena.
como era de esperarse, estas obras no tienen una identidad latinoamericana como tal, sino presentan una profunda influencia europea en estilo, estructura y formato, como lo vamos a escuchar en este pequeño pedazo que voy a poner. Es en el siglo XX donde aparecen diferentes corrientes estilísticas en el mundo y es allí cuando empieza a emerger la voz musical de Latinoamérica en todos los géneros, folclórico, popular y académico, y poco a poco su aceptación a nivel mundial. Las formas tradicionales de ensamble fueron adoptadas y adaptadas a las nuevas ideas estilísticas de los compositores latinoamericanos, lográndose un repertorio extenso, interesante y en algunos casos exótico, para aquellos oídos gobernados por las tradiciones europeas. Si bien es cierto que el medio orquestal tiene un espectro sonoro más amplio que cualquier obra para grupos pequeños, la música de cámara le plantea a los compositores retos de alta imaginación, además de darle la oportunidad de crear estructuras rítmicas más complejas y disponer del virtuosismo personal de cada instrumentista mucho más que en la música orquestal, donde las partes tienden a ser menos complejas en estos aspectos. Es importante también destacar que cuando hablamos de las combinaciones populares en la música folclórica de cualquier país del mundo, encontraremos una interesante diversidad que combina instrumentos tradicionales y folclóricos en formatos de cámara, en repertorios que cada vez se hacen más complejos en estructuras, ritmos y colores. Este es un punto interesante que voy a retomar más tarde en la charla. Entonces, bueno, retomando nuestro tema principal con la música de cámara latinoamericana, y de acuerdo a lo que expuse en la parte inicial, podemos dividir esta en dos renglones principales. La música académica, esta a la vez lo podemos dividir en dos, aquella que no tiene influencia de géneros vocales, o aquella que tiene influencia de música popular. Y por supuesto la música folclórica y popular como tal, ¿no? Que, bueno, evidentemente sabemos que es aquella que tradicionalmente pertenece a una cultura o región, y aquellas formas que han evolucionado de estas y se han popularizado como géneros diferentes como el bolero, la salsa, el merengue dominicano, el reggae, el jazz, etc. La línea divisoria entre estos tres tipos son muy tenues y a veces desaparecen, dándole esa especial mezcla que caracteriza a nuestro continente en lo cultural, en lo racial y en lo intelectual. A continuación voy a describir algunos aportes de nuestros compositores de la música académica al repertorio universal. Como lo comenté anteriormente, la tendencia académica la podemos dividir entre aquellos compositores que parten de un concepto intelectual para producir su música y aquellos que parten de una raíz folclórica o popular. Me gustaría hacer cortas reseñas sonoras de compositores latinoamericanos de todas las tendencias, dándole especial importancia al triunvirato de Villalobos, Revueltas y Ginastera, a los que considero los clásicos de la música latinoamericana. El brasilero Héctor Villalobos fue un gran compositor e investigador del folclore de su país, y su estilo musical se convirtió en una vitrina interesante de la mezcla entre el folclore y el academicismo. Desde sus primeros años, Villalobos compuso en géneros académicos como el cuarteto de cuerdas, siempre dejando ver la frescura de su música local, como en el cuarteto de cuerdas número 1, su segundo movimiento, Brincadeira, escrito en 1915.
Su choro número 2 para flauta y clarinete de 1924 sigue enraizado en las danzas brasileras, pero adaptándolas a las tremendas exigencias técnicas de estos dos instrumentos. En 1957, el célebre cuarteto de cuerdas Budapest estrenó el último cuarteto de Villalobos, el número 17, el cual presenta una aliación perfecta de sus influencias académicas, folclóricas e europeas. Interesantemente, el último día del siglo XIX, 31 de diciembre de 1899, nace en México un compositor cuyas obras representan importantísimas contribuciones de nuestro continente a la música de cámara en lo que se refiere a la identidad latinoamericana. Se trata de Silvestre Revueltas, músico de sólida formación con fuertes influencias del mundo contemporáneo como Schoenberg y Debussy, que logró consolidarse como uno de los clásicos latinoamericanos del siglo XX. Vivió solo 40 años, pero fue muy prolífico en su producción musical, quedando como joyas del repertorio sus 4 cuartetos de cuerdas, obras que por detrás de su aparente idioma moderno nos deja ver rasgos de la música mexicana, especialmente la del género mariachi. Si escuchamos estos 2 ejemplos musicales, el cuarteto número 4, el final del cuarteto número 4 de Bartók y el cuarteto de cuerdas número 4, música de feria, en realidad el cuarteto es un solo bloque, no tiene movimiento. Vamos a encontrar que Revueltas no solo estaba en la vanguardia de la música a nivel mundial, sino que su huella como compositor latinoamericano es verdaderamente indeleble y trascendente. Escuchemos un poco de Bartók. Ahora escuchemos un poco de música de feria de Silvestre Revueltas. La obra de Alberto Ginastera también viene enraizada en la música tradicional de su país, pero a través de su vida, su estilo evolucionó a tendencias más contemporáneas. En una de sus primeras obras de cámara, Impresiones de la Puna, de 1934, escrita para flauta y trío de cuerdas, Ginastera especifica en la partitura nombres de danzas argentinas como el triste y el yarabí, además de colocar como título del primer movimiento la palabra quena, instrumento musical que define la música folclórica del sur de Sudamérica. Escuchamos el tercer movimiento de esta obra temprana, danza, en la cual emula una guitarra junto a una voz cantante.
Posteriormente, su cuarteto para cuerdas número 1 de 1948, Ginastera empieza a asimilar estas influencias folclóricas para modelar su estilo personal, ya con un lenguaje musical más avanzado, pero una fuerza rítmica reconocible de la danza que permaneció como su firma estilística hasta sus últimas composiciones. En sus últimos años, Ginastera se vuelve complejo en su técnica de composición. Mientras que en el tercer movimiento de su sonata para cello y piano de 1979, Ginastera se muestra como un compositor totalmente académico contemporáneo, con técnicas y estructuras serialistas que gobiernan todo el movimiento. Sus raíces tradicionales se pueden sentir más en el primero y en el cuarto movimiento, especialmente cuando usa danzas como el malambo, el huayno y el carnavalito, como en la sonata para cello y piano de esta de 1979. A continuación escucharemos parte del cuarto movimiento. Bueno, de muchos compositores he hecho una pequeña compilación, la cual solo pretende mostrarles el universo del que hablo, más que pretender establecer criterios de gustos o preferencias con estos grandes maestros. Es tremendamente injusto, siento que es tremendamente injusto dejar fuera tantos creadores extraordinarios. Pero ya que esto es solo una charla y no un curso, trataré de resumir. Me voy a referir brevemente a compositores latinoamericanos destacados cuya música es totalmente de corte académico, con poca o ninguna influencia popular o folclórica. Empezaré con el cubano Carlos Fariñas, quien recibió parte de su entrenamiento musical en la Unión Soviética, aspecto que se deja ver en su extraordinaria sonata para violín y cello de 1962. El venezolano y amigo Alfredo Rugeles es uno de los compositores líderes en la difusión de obras latinoamericanas de todo tipo y de cualquier país. Se entrenó como compositor en Alemania y su excelente propuesta estilística no posee aparentes raíces folclóricas. Sin embargo, su reciente obra, Resistencia y Resiliencia, de 2018, para flauta, clarinete, percusión, piano, violín y violonchelo, es un impresionante eventos sociales que sufrió Venezuela en el año 2017, durante la actual dictadura. En este ejemplo podemos escuchar fragmentos del himno nacional, separados por efectos sonoros que emulan la violencia policial en las marchas opositoras.
Estoy seguro para que para mis compañeros venezolanos esta obra les debe impactar tanto como a mí cuando la escuché por primera vez. El compositor chileno Gustavo Becerra Schmidt, que es casualmente de Temuco, es uno de los compositores más prolíficos de Chile. A pesar de que vivió en Alemania muchos años, algunos de sus pupilos se cuentan como entre los grandes compositores más importantes de Chile, como Luis Arpiz, Gabriel Bisik, Fernando García, Sergio Ortega, Cirilo Vila. A pesar de que es más recordado por sus trabajos en la música electrónica, el maestro Becerra también abordó géneros tradicionales, como el cuarteto de cuerdas y el cuarteto de saxofones en 1953, el cual tiene un estilo claramente intelectual sin influencias locales aparentes. La originalidad de las obras del mexicano Mario Lavista está plasmada en su cuarteto de cuerdas número 2, titulado Reflejos de la Noche, en el cual el compositor logra un mundo original de sonoridades basadas en armónicos naturales. Una linda y muy interesante obra. Una búsqueda similar la encontramos en su obra Marcias, para oboe y copas de cristal. Las increíbles sonoridades producidas por el roce de los dedos en la parte superior de las copas son utilizadas por Lavista como atmósfera en la cual el oboe realiza su canto. Esta composición requiere de unos 5 ejecutantes adicionales y un director que le dice a la gente, a los que están tocando las copas, cuándo deben tocar, a pesar de que ellos tienen su partitura allí. Interesante. El maestro peruano Celso Garrido Leca trabajó como jefe del Departamento Académico de Composición de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. Durante su estadía en este país, colaboró con el cantante de protesta Víctor Jara. Su cuarteto de cuerdas número 2 está dedicado a su memoria. Con un aparente estilo académico, Garrido Leca se conecta con la trágica vida de este insigne músico, mártir del régimen político de Pinochet.
Algunos compositores han experimentado en el plano de la música electrónica. El maestro ecuatoriano Mesías Maihuasca, del cual escuchamos algo al comienzo de la charla, estudió en los Estados Unidos y fue alumno de Ginastera. Radicado en Alemania, su estilo musical incluye sonidos electrónicos combinados con sonoridades tradicionales. Una tendencia dentro de los compositores latinoamericanos también es la de combinar lenguajes contemporáneos con sonoridades, conceptos tradicionales e inclusive con la tonalidad, como sus piezas tengan o estén basadas en una tonalidad como tal o en centros tonales. Dentro de esta categoría les quisiera presentar el poema Opus 94, número 21, de Marlos Nobre, el brasilero Marlos Nobre. Una obra que al escucharla nos traslada al mundo del romanticismo tardío del siglo XIX, evocando compositores como Rachmaninoff. Recientemente leí un reportaje donde Marlos Nobre habla de esta pieza, le preguntan sobre esta pieza, porque él tiene una línea de composición también un poco más hacia la contemporánea. Y él contestaba que, bueno, eso para que ustedes vean que nosotros los compositores también podemos componer música bonita. La obra Mariel, para cello y marimba, del compositor argentino Osvaldo Golillov, nos muestra la sonoridad de un ensamble bien peculiar en la música de cámara. Esta obra está escrita en la memoria de una amiga del compositor que falleció en un accidente, que aparentemente le gustaba mucho la música brasilera. Y contiene, además de centros tonales, algunas pinceladas de música brasilera que seguramente no pueden ser apreciadas en este pequeño pedazo que les voy a poner, pero por lo menos la sonoridad del ensamble y la originalidad del ensamble es muy interesante. Ok, entrando ahora en la presentación de obras que están enraizadas en la música folclórica y popular de nuestro continente, les quiero presentar la obra Pisiquitiplas, de 1989, del venezolano Paul Decen, quien usa las diferentes sonoridades del cello para emular instrumentos percusivos venezolanos, como el kitiplas, que es un instrumento hecho de tallos de bambú seco de diferentes tamaños que se impactan contra el suelo para producir sonido, y una guarura, que es un caracol marino grande que produce sonidos al soplarlo.
de este mismo autor, Paul Desen, me gustaría también mostrar su homenaje al gran Joseph Haydn en su obra Haydn Tuyero, en el cual combina esa fresca sonoridad del estilo clásico con el joropo tuyero venezolano. La obra Salón Buenos Aires, del uruguayo Miguel del Águila, para piano, violín, viola, cello, flauta y clarinete, nos muestra una clara influencia del tango, sin que este obstruya su estilo personal. Esta obra requiere de efectos especiales, como piano tocado en las cuerdas, notas cantadas con las voces de los instrumentistas y algunos otros, creando un color muy especial. El compositor venezolano Ricardo Lorenz, nominado este año al Grammy Latino por su extraordinario concierto para maracas y orquesta, sí, para maracas y orquesta, escribió en el 2003 una pieza para 9 chelos titulada Rochela, pieza que tuve el privilegio de grabar en multipista y cuyo nombre le puse a mi primera grabación de música venezolana. La influencia de la música caribeña está presente y muy reconocible. La colombiana Claudia Calderón, una excelente intérprete de la música popular colombo-venezolana, nos muestra la influencia del joropo tuyero en su obra La Revuelta Circular para cello y piano. Algunos compositores adoptan directamente la música popular y folclórica como base, base estilística sobre la cual expresan sus ideas, colores y melodías. En este excelso grupo me gustaría mencionar al mexicano Eduardo Gamboa, que con su obra Transparencia para flauta y trío de cuerda nos transporta al folclore mexicano sin mayores distracciones.
El guitarrista colombiano Edwin Guevara ha compuesto mucho para guitarra y cello. En su obra Sonata Jacarandina nos muestra la relación que hay entre el fandango español y el joropo colombo venezolano. El maestrazo cubano Paquito de Rivera, además de ser un extraordinario músico clarinetista, ha compuesto muchas obras en formato académico, cuyo estilo fresco y refinado no oculta su gentilicio. Su contradanza para trío de vientos así lo expone. En esta última parte de mi exposición, la he denominado fusiones. Quiero mostrar algunas interesantes mezclas que se han hecho en nuestras tierras en un formato de cámara que mezcla el virtuosismo, la música tradicional, el concepto académico y los instrumentos locales. Sin duda, el gran Astor Piazzolla es probablemente el compositor latinoamericano más conocido. Piazzolla compuso muchas obras de cámara, algunas especialmente para su sexteto, con el cual hizo una respetable carrera concertística. Piazzolla se formó con grandes maestros en Europa, incluyendo a Nadia Boulanger, la destacada maestra francesa de composición de comienzo del siglo XX. En esta obra, Tanguedia, Piazzolla mezcla los elementos del tango argentino con su propio estilo personal. Como chelista que soy, he seguido muy de cerca el trabajo del dúo argentino Chechelos, quienes en un formato tradicional de dos chelos hacen sus propias composiciones inspiradas en el folclore de su tierra. Una chacarera, La Juguetona. Chacarera, 1, 2. El grupo C4 Trío, conformado por tres grandes exponentes del cuatro venezolano y un bajista, han llevado la sonoridad de este instrumento a lugares inimaginables desde hace unos años.
Estos maestros crean un estilo personal basado en el folclore venezolano, pero con elementos musicales y conceptuales de la música contemporánea. Una propuesta artística que cabe perfectamente dentro de los parámetros de lo que yo considero música de cámara. El extraordinario mandolinista brasilero Hamilton de Holanda crea música que solamente es posible en un formato de cámara, con un concepto, preparación y buenos instrumentistas, pero enraizado en la música popular brasilera de estos tiempos. Quisiera tomarme el atrevimiento de mostrarles algo de mi propio trabajo que combina mi experiencia camerística con la música folclórica venezolana. Mi proyecto Rochela es un cuarteto de instrumentos heterogéneos que al combinarse se cohesionan en un ensamble de fuerte unidad rítmica y múltiples posibilidades melódicas y sonoras. Dentro de las propuestas estilísticas que el mundo musical ofrece en la actualidad, yo me atrevería a decir que Latinoamérica es indudablemente un territorio que encierra una diversidad muy especial de corrientes de pensamiento artístico que poco a poco han pasado a ser parte del acervo cultural de la humanidad. La genialidad de creadores como Neruda, García Márquez, Cruz Diez, Mistral, Guayasamín, Kahlo y muchos otros ya son parte de la historia del arte universal, no solo por su conmovedora obra, sino por ese especial mensaje que surge de nuestras tierras. La música no escapa a este torrente creativo, y en sus géneros camerísticos expresan toda esa gama que abarca desde nuestros pasados aborígenes hasta las complejas estructuras académicas del arte contemporáneo. La mezcla de academicismo, folclore, conceptualidad y búsqueda sonora que he presentado en esta charla así lo demuestra. Es por esto que nuestra música de cámara es cada vez más tocada en el mundo y poco a poco está encontrando su lugar junto a los maestros europeos del pasado y el presente.
Sin embargo, debemos seguir haciendo esfuerzos para que ésta siga llevando su mensaje a quienes aún no la conocen o menosprecian, a fin de mostrar el importante valor artístico e intelectual de nuestro gentilicio latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Germán. Qué tremenda presentación nos has hecho. Nos hiciste un viaje fantástico para poder entender. Yo creo que muchas cosas de las realidades actuales también, digamos, de la música, realmente ha sido un viaje muy, muy, muy profundo. Eh, Creo que la verdad que nos dejas a todos así como sorprendidos, además cómo fuiste hilando este viaje. Yo te agradezco de parte de la universidad, de parte de la dirección, de parte de todos estos músicos también que te están escuchando. Yo pensaba, hay algunos de nuestros directores conectados y cada cerraba a rato los ojos con la música maravillosa que nos mostrabas y creo que serviría de inspiración para cada uno de los elencos que tenemos. Realmente se nota esa América profunda, ¿cierto? De venas abiertas. Es una cosa muy, muy, muy interesante. Yo te agradezco mucho. Bueno, dada la gran presentación, teníamos también ahora preparado un espacio para algunas preguntas e intervenciones. Vamos a tener que reducir en un par de preguntas por el tiempo, pero si alguien quisiera hacer alguna, por favor, levante la mano para yo verlos aquí y poder dirigir. ¿Alguien quiere preguntar? Daniela, por favor. Primero, muchas gracias, Germán. Fue maravillosa y al escuchar toda esta música decía, por qué envidiamos tanto lo europeo? ¿Por qué? Y mi pregunta es, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que ha sido tan lento este proceso de decir, wow, la música, vamos a estudiar Latinoamérica como estudiamos Europa? ¿Por qué es tan lento este proceso en interiorizarnos de algo que es tan nuestro supuestamente? Bueno, hay muchas razones, pienso yo. La primera es que, bueno, evidentemente ese cordón umbilical con los clásicos del pasado, yo creo que, bueno, realmente creo que nunca se romperá, ¿no? Pero nosotros, el valorizar, ¿no? Lo que tenemos. Siempre, cuando tenemos la oportunidad de tocar un cuarteto de cuerdas, una cosa así, siempre pensamos en Haydn, en Beethoven, en Brahms, ¿no? Nunca, y no es tanto por el desconocimiento que tengamos de la música que hay acá, sino que es casi como un modelo ya que tenemos de nuestra educación, ¿no? Por otro lado, no conocemos, o sea, fíjense, me encantaría que alguien de todas estas piezas que presenté, si alguno de ustedes conocía al menos 5 piezas, probablemente ninguno las conoce. Son grandes piezas, pero la difusión no es grande. Es una cruzada. Hacer como música latinoamericana es como una cruzada en la cual uno tiene que saber que está luchando no con gente que está viva, sino con gente que murió hace 200 años y que sigue siendo los grandes favoritos y que evidentemente es gran música y debe ser tocada porque es parte de nuestra formación. Por otro lado, yo pienso que la formación instrumental de cada uno de nosotros está basada también en patrones europeos, ¿no? Hay muy pocos, yo diría que prácticamente no conozco muchos métodos, ni digamos, un orden gradual de obras latinoamericanas que nos sirvan para aprender a tocar algún instrumento. Se han hecho uno que otro, alguien por ahí que hace un libro de música infantil y mete que sí, las canciones de los infantiles de aquí y allá, pero de ahí a llevar una cosa que nos ayude a hacer cambios de posición, que nos ayude a frasear, o que nos ayude a ampliar nuestra técnica, como los estudios que cada quien conoce, de Kreutzer, de Popper y eso no lo hay. Entonces, eso nos ata también un poco a la cultura europea, ¿no? Pero también es desconocimiento, ¿no? De que la gran mayoría de los músicos latinoamericanos no conocen el repertorio latinoamericano. A veces no conocen ni siquiera los compositores. Entonces,
tenemos ese pequeño problema allí que poco a poco hay que solventar. Yo en lo personal pienso que los compositores tampoco han sido, muchas veces, por lo menos en Venezuela pasaba mucho eso, que cuando se toca música latinoamericana las meten todas en un festival que dura 2 semanas y que nadie quiere estar allí. Porque no, que en vez de poner, digamos, oye, vamos a hacer una abertura de Mozart y después ponemos una pieza de revueltas y después terminamos con una sinfonía de Brahms. Algo así para que ir integrando los programas poco a poco. Pero se producen aquellos concentrados que bueno, que uno les ve la cara a los músicos porque tienen que estar, ay, no, es que estoy tocando la música latinoamericana. Entonces, veo varias risas por ahí porque saben a qué me refiero, ¿no? Entonces se forma esa pequeña cosa con los compositores. Yo tengo un amigo compositor que dice que en Latinoamérica los compositores tienen que rogarle a los músicos que toquen su música, se la tocan mal y encima tienen que darle las gracias. Entonces es tratar de construir, de sacar un poco yo creo que los directores, los solistas, incluir piezas latinoamericanas, así sean cosas pequeñas. Hay mucha gente que lo hace, pero yo creo que todavía estamos lejos de eso, pues. O sea, y no se trata ni de reemplazar, porque reemplazar ya sería un acto así como revolucionario o demasiado radical, sino de combinar lo bueno de allá y lo bueno de acá. Y bueno, evidentemente tratar dentro de esa búsqueda vamos a encontrar obras que son muy buenas y que vale la pena llevarlas a otro lado. Yo por lo menos ahorita me he estado muy sorprendido que hay chelistas aquí que tocan obras latinoamericanas que nadie conoce. Chelistas norteamericanos tocando obras de Leo Brouwer. Y la verdad es que me da mucha alegría porque son grandes obras, pero que nadie las conoce. Entonces, bueno, yo creo que como dije yo al final de la charla, es algo que nosotros mismos tenemos que tener dentro de nuestros programas, dentro de nuestro currículo, tratar de divulgar algo de la música latinoamericana, ya sea piezas pequeñas, ya sea unas sonatas. Evidentemente hay piezas que no se pueden tocar en ciertos sitios. Uno va al interior de nuestros países y no vamos a llevar un cuarteto de Celso Garrido-Lecca porque la gente no va a entender nada, pero a lo mejor podemos tocar un movimiento. Yo recuerdo en mis tiempos cuando tocábamos con el cuarteto de Reina, que por cierto veo a Claudio por ahí conectado, nosotros montamos muchas obras contemporáneas, cuartetos de Bartók, y nos íbamos al interior y tocábamos un movimiento del cuarteto de Bartók, uno solo. No íbamos a tocar el cuarteto de Bartók completo porque la gente se iba a espantar, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a eso, pero un movimiento con cierta explicación da a la gente una curiosidad muy especial. Y al final uno se da cuenta del resultado. La gente que, oye, pero qué interesante esa pieza que tocaron, que si a lo mejor la hubiéramos metido dentro de todo la pieza completa no hubiera tenido ese efecto. Y menos aún si lo hubiéramos metido dentro de un festival donde hay 2 semanas de pura pieza contemporánea, ¿no? Entonces es buscarle la vuelta, ¿no? De cómo poco a poco se puede ir introduciendo esta música y bueno, y consultar a la gente que sabe, que ha hecho esta música, pues que hay especialistas, pues, por lo menos que en Latinoamérica, el cuarteto latinoamericano prácticamente ha hecho su carrera haciendo cuartetos de cuerda de compositores latinoamericanos. Algunos de ellos, excelentes obras, otras no tan buenas, pero así todo es una gran labor de divulgación que no mucha gente en Latinoamérica sabe. Joel había levantado la mano también. ¿Podría complementar el comentario de Germán, por favor? Sí, por favor. No, porque no es una pregunta, es simplemente agregar algo que quizás le podría dar a Daniela una mejor o más completa explicación. Valga lo que Germán acaba de mencionar. Pero hace más de 10 años yo estuve en contacto con la tesis de grado de Ricardo Lorenz cuando se graduó de su doctorado en Chicago. Y esa obra, esa tesis, creo que todavía tiene vigencia, porque Ricardo trata allí de una manera completamente erudita
lo que pasa con la música latinoamericana en general. Él habla del limbo en el cual la música latinoamericana se encuentra y en comparación con el canon europeo de compositores. Y yo creo que todavía eso está vigente. Por supuesto, yo no recuerdo los detalles, pero sí recuerdo que eso me dio a mí yo estaba haciendo un trabajo sobre una obra latinoamericana del maestro Juan Carlos Núñez, y recuerdo que parte de mi estudio, investigación, fue precisamente saber qué era lo que estaba pasando con la música latinoamericana, por qué los compositores latinoamericanos no son considerados en el mismo canon, en la misma categoría de los compositores europeos. Ricardo Lorenz realmente aclara mucho. Yo no sé si él habrá cambiado en este tiempo que ha pasado algunas de sus visiones. Él mismo, como gran compositor, tiene que tener una bonita opinión sobre este particular. Bueno, yo recuerdo, yo también leí esa tesis y recuerdo que él cita un caso de que nos pasó a nosotros cuando yo tocaba con la Sinfónica Simón Bolívar, que fuimos a Inglaterra a tocar la cantata criolla de Antonio Esteves, la cual no solamente que es una obra muy venezolana, sino que yo en lo personal considero que es una obra extraordinaria. Y más que, o sea, digamos, además de lo buena obra que es, yo la considero extraordinaria por el contenido que me da a mí como venezolano, ¿no? Escucho muchas cosas que son parte de mi cultura. Sin embargo, esa obra se toca en Inglaterra y la crítica sobre la obra es terrible porque nadie la entiende. Nadie la entendió. Entonces, eso es lo que sale en la prensa, que la obra es ¿cómo es posible que presenten esta obra aquí? Que no sé qué cosa. Porque nadie la entendió. Y recientemente me pasó con el concierto de Maracas de Ricardo Lorenz, el cual yo lo oigo, me parece una obra genial, pero un norteamericano director se la presenté para ver si lo hacía en su serie, y me dice, oye, el maraquero es muy bueno, qué lástima que la obra no sea buena. Cada uno se conecta con su cultura y con su realidad, ¿no? Y eso para nada quiere decir que la obra no tenga el valor estético ni la grandeza. No, simplemente bueno, muchas veces son factores locales, pues, que definen la grandeza de una obra, y otras veces son factores universales, ¿no? Joel, yo creo que ya vamos a ir cerrando, así que, por favor, Joel, amigo. Tan corto como pueda. Bueno, siento que aquí estamos en una situación que uno podría definir, digamos, por sus niveles. Uno, y lo voy a plantear así, sin ser la necesidad, es qué hacen los conservatorios en cuanto a la formación de sus compositores. Y lo digo sin que sea una necesidad porque creo que ha habido también una muy importante creación por parte de gente que nunca pasó por un conservatorio, que es el músico natural, que saca adelante lo que tiene en su corazón, y que los músicos clásicos terminan descubriendo, apoderándose de ello, transformándolo para ponerlo en modo de ejecución más adecuado a lo que ellos quieran hacer. Entonces tenemos un problema. ¿Qué hacen los conservatorios con la formación? Y por otro lado, paralelo a eso, ¿cuántos conservatorios tenemos cercanos? Otro aspecto es que ese conservatorio forma un creador. Pero ese creador, mientras no encuentre a alguien que lo difunda, que lo realice, no existe. En Venezuela yo tuve el privilegio de estar en una orquesta que dobló esa esquina hacía rato, que era la orquesta municipal. A los compañeros que pasamos por allí, les puedo recordar que nuestros conciertos eran con una gran abundancia de música directamente de corte popular, incluso. Muy bien tratada. Por cierto, tuve el privilegio de tocar, me acuerdo, una de las más geniales que me pareció que fueron las estaciones caraqueñas. Creo que de Lorenz Abreu, creo que, no, de Decens, donde había un retrato de lo que era Caracas en un día de lluvia.
el invierno caraqueño. Entonces tenemos que la realización de la obra también es un problema, porque mucho creador no encuentra quien la toque, no la va a encontrar. El instrumentista muchas veces está absorbido por la circunstancia administrativa en la que se encuentra y sus responsabilidades. Y finalmente, después de esa realización, viene el problema de la difusión. Las editoriales. Si uno quiere tocar una obra, muchas veces, bueno, en estos tiempos de pirateo no es tanto, pero normalmente un grupo tiene que empezar a comprar obras que hayan sido editadas. Y si vamos a tocar una música de Piazzolla en Argentina, no nos subamos con una fotocopia porque nos van a dar un problema. Y Ricordi es caro. Entonces, nos encontramos con esa circunstancia en cuanto a los factores que son determinantes en cuanto a la creación. Pero todavía hay un factor más, y es el que me gusta en el fondo plantear. Es que sobre todo esto hay un problema de identidad. ¿En qué medida nosotros, latinos, nos representamos a nosotros mismos? ¿En qué medida? Muchas veces siento que el latino, por tal vez rasgos que vienen de la colonización, no se ha aceptado a sí mismo con la claridad con que se acepta un europeo a sí mismo. Era eso. Bueno, has dado en el clavo en muchas cosas. Eso es verdad, nuestra identidad siempre tiene algo de... Nosotros siempre como que estamos en una constante comparación, ¿no? Y eso es algo bueno, que evita que nuestra música y nuestro arte en general sea más difundido. Bueno, las editoriales poco a poco se abren más. Hoy en día, bueno, por internet y eso, se hacen más. Hay concursos de composición en los cuales se abren más, digamos, oportunidades para compositores. Y hay institutos, por lo menos en Venezuela, tengo que muchos de los que se graduaron aquí tenían que tocar una pieza latinoamericana o venezolana para poderse graduar. Entonces, bueno, los esfuerzos se están haciendo, pero esta cuestión de la identidad que tú hablas es quizás el punto más importante, ¿no? Ya eso es un tema mucho más profundo como para otra charla, pero sí es un punto muy interesante. Bien, el tiempo ya nos empieza a comer, así es que vamos a tener que ir cerrando esta tertulia, interesante tertulia, profunda tertulia, que es la que tuvimos el día de hoy. Yo me quedo solo con dos ideas, quisiera cerrar ya la tarde con dos ideas. La primera, dentro de tus últimas intervenciones, cuando hablo que cada uno conecta con su cultura y su realidad. Quizás por ahí también hay algo que conecta con lo que acaba de decirnos Joel, ¿cierto? Entonces, cuando uno escucha todas estas obras que nos mostraste, digamos, uno empieza a conectar, hace esas conexiones, digamos, con esa cultura, con esta realidad, y cómo nos gustaría, un poco también lo que dice Daniela, cómo nos gustaría que esos, ¿por qué no nos estudian? ¿Por qué no nos estamos tocando en otros escenarios, en varios escenarios? Pero bueno, esa es la pelea, la lucha, esa revuelta y resistencia de esa obra impresionante que nos mostraste de Venezuela. Y me quedo con la segunda idea que me preocupa, digamos, de la idea de los músicos de cámara vagos. Pero esa es más interna para todos los amigos que se dedican a la música de cámara. ¿Ah? Conozco a varios vagos, pero de los buenos vagos. Y el refrán ese que dice que entre músicos te veré. Nunca hemos trabajado más en la vida en estos últimos tiempos, nunca. Que lo diga Daniela. Oye, bueno, quisiera ir cerrando, agradecer a todas, a todos aquellos que se conectaron esta tarde. Bueno, agradecemos por supuesto a Germán Marcano, su excelente intervención que nos hizo y que nos llevó por este viaje maravilloso de la música. Agradecemos a nuestro invitado, nuevamente, y a todos quienes compartieron esta conversación.
en estas tertulias culturales. Desde ya los dejamos a todas y a todos invitados a ser parte de todas las actividades que la Dirección de Vinculación con el Medio lidera y pone a disposición de la comunidad a través de sus distintas plataformas y redes sociales. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, queridos amigos, a todos los músicos que nos acompañaron. Nos veremos en otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido un gusto compartir estas ideas con ustedes y bueno, espero que les quede algo ahí en mente para seguir promocionando nuestra música de una manera, digamos, digna y que el mundo nos conozca no solamente más por fútbol y por otras cosas, sino también por nuestra cultura más profunda. Muchas gracias, sí, así va a ser, así debiera ser. Gracias a todos, buenas tardes, nos vemos. Adiós, adiós.